Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha transitado el umbral de su propia ignorancia, creyéndose huérfana en un universo indiferente. Sin embargo, la auténtica tragedia del ser humano no ha sido su pequeñez frente a la inmensidad del cosmos, sino la mutilación de su legado, el velo impuesto sobre sus propios ojos, la gran falsedad que ha consumido civilización tras civilización, credo tras credo. El mundo es una ilusión, pero tú eres real, afirmó Ramana Maharshi. No obstante, la mayoría de la humanidad ha permanecido atrapada en la farsa, venerando sombras y confundiendo el reflejo con la luz. Todo engaño necesita un escenario, y el nuestro fue erigido con el material más insidioso, la creencia en la separación. Nos dijeron que el Creador está en los cielos y nosotros en la tierra, que hay dioses y hay hombres, que el conocimiento es privilegio de unos pocos y la ignorancia el destino de las masas. Pero el Corpus Hermeticum proclama, Dios es la totalidad de las cosas, no hay nada que no sea Él, y nada puede existir fuera de Él. Entonces, ¿cómo pudo el hombre ser expulsado del Edén si jamás salió del cuerpo de Dios? ¿Cómo pudo alguna vez estar distante de lo que siempre ha sido? Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas, continuemos. La gran impostura no fue la caída del hombre, sino la instauración de una narrativa en la que debía redimirse de una culpa inexistente. Como el cautivo que cree que las rejas son reales, olvidamos que la celda no es más que la proyección de una mente domesticada. La ignorancia es la madre de todo mal, advierte el Evangelio de Tomás, y es precisamente la ignorancia la que permitió que el ser humano olvidara que él mismo es la fuente, la chispa, el verbo creador. La caída no fue física, sino conceptual, no fue un castigo, sino un hechizo. Desde Babilonia hasta el Concilio de Nicea, desde las dinastías faraónicas hasta las modernas estructuras de poder, la historia ha sido el relato de cómo unos pocos comprendieron la naturaleza de la conciencia y la moldearon para que las masas creyeran que su única opción era someterse. La tabla de Esmeralda nos recuerda, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. No implica esto que la divinidad no es externa, sino inherente a cada ser que respira, que el macrocosmos y el microcosmos son reflejos de una misma sustancia? El engaño, entonces, no ha sido el control visible, sino la mentira más profunda, la de un hombre que cree necesitar permiso para despertar, un hombre que teme a los dioses en lugar de recordar que es su propio arquitecto. Porque si en el Salmo 82 se proclama, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo todos vosotros, ¿qué fuerza podría impedirnos reclamar lo que siempre nos ha pertenecido? Pero el engaño nunca ha sido absoluto, jamás lo ha sido. Como un código sellado en nuestra memoria ancestral, las tradiciones místicas y esotéricas han preservado, a través de símbolos y susurros, la verdad inmutable. Krishna reveló en el Bhagavad Gita, el hombre se convierte en aquello que piensa constantemente. En este principio yace la clave que fue suprimida de las religiones dogmáticas, la llave que abre la prisión. La realidad no es un destino, sino un acto de creación perpetua. Si la palabra es la semilla del mundo, ¿qué sucede cuando el hombre habla un lenguaje que no es el suyo, cuando repite dogmas sin cuestionarlos, cuando proclama su miseria en lugar de su divinidad? Lo dijo Jesús en el Evangelio de Felipe, cuando éramos hebreos, éramos huérfanos, ahora, en la verdad, hemos hallado nuestra herencia. No es la historia la que nos ha definido, sino las narraciones que nos hemos contado sobre nosotros mismos. Este libro es una grieta en el muro del engaño, una invitación a recordar lo que fue enterrado, un retorno al origen antes de que la verdad fuera tergiversada. No busca convencer, ni imponer, ni seducir con promesas fáciles. No es un dogma, sino un faro. No es un nuevo evangelio, sino la memoria de lo olvidado. Y, sobre todo, no es un conocimiento ajeno al lector, sino el reflejo de algo que ya ardía en su interior,
esperando ser recordado. Porque si el engaño ha sido inmenso, mayor aún será la revelación. Dioses olvidados, el conocimiento prohibido del ser humano. Escrito por escucha tu subconsciente, todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% de quienes visitan nuestro canal no están suscritos. Puedes apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dando me gusta al video. Gracias por inspirarnos a seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El hombre ya era Dios. El reflejo del hombre en la superficie del agua siempre ha sido una trampa. Mira y cree ver su forma, pero la imagen nunca es suya, siempre esquiva, fragmentada, una ilusión que el menor temblor destruye. El mito de Narciso no hablaba de vanidad, sino del exilio del alma en el espejismo de la materia. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que la humanidad se detuvo a contemplar su propio reflejo, creyéndolo real? Cuando se convenció de que su imagen distorsionada era lo único que podía ser. Antes de que el engaño tomara forma, antes de que las palabras se convirtieran en cadenas y la verdad en un privilegio oculto, el hombre no se sabía inferior a los dioses, porque no existía distinción entre ambos. Tú eres eso, dice el Chandogya Upanishad, y en esa simple afirmación yace la totalidad de la conciencia que ha sido arrebatada. Porque el hombre nunca estuvo separado del uno, nunca necesitó evolucionar hacia lo divino, nunca tuvo que mendigar iluminación. Su único pecado fue olvidar. El gnosticismo enseñó que, en el principio, la chispa del espíritu estaba en perfecta unión con la totalidad, como una gota que no se distingue del océano. No existían cielos inalcanzables ni seres superiores que administraran la eternidad. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, advierte la tabla de Esmeralda, indicando que no hay diferencia real entre el cosmos y el hombre, salvo la que ha sido impuesta por los velos del pensamiento. Y sin embargo, surgió una sombra. Un engaño sutil que transformó la percepción en cautiverio. El mundo fue reescrito, esta vez no como un campo de creación ilimitada, sino como una prisión de limitaciones. No se le dijo al hombre que su conciencia podía modelar la realidad, sino que debía someterse a una estructura predefinida. Así nació el culto a lo externo, la sumisión a fuerzas ajenas, la adoración de ídolos y dogmas, el reemplazo del yo por un molde diseñado para debilitarlo. Vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo todos vosotros, proclamó el Salmo 82, 6. Pero la sentencia siguiente es la que el mundo recuerda, pero moriréis como hombres. La caída no fue física, sino conceptual. No fue un castigo, sino un programa de domesticación. El condicionamiento que ha velado lo que siempre ha permanecido presente. Cuando el hombre se descubra a sí mismo, comprenderá que es imperecedero y que la muerte carece de poder sobre él, proclama el Corpus Hermeticum. La auténtica iniciación no radica en recibir enseñanzas externas, sino en rememorar lo que ya está inscrito en el alma. El hombre ya era divino antes de que alguien le hiciera creer lo contrario. Su sendero de retorno no es un ascenso, sino un reencuentro con lo que jamás dejó de ser. Entonces, ¿qué impide su despertar? ¿Qué lo mantiene atado a la ilusión de la insignificancia? La respuesta es sencilla, pero su aceptación representa la prueba definitiva. El cautivo se aferra a su celda porque teme el abismo que se extiende más allá. Ha pasado tanto tiempo creyéndose un mendigo que no sabe cómo andar con la dignidad de un rey. Sin embargo, el instante ha llegado. La voz de los antiguos resuena una vez más. La prisión es una idea y, como toda idea, puede ser disuelta. El hombre ya era divino, lo único que le resta es recordarlo. Capítulo 2. La separación, el verdadero pecado original. Hubo una era en la que no existía la noción de yo y tú, en la que la totalidad del ser desconocía la fragmentación. No había divisiones, no existían fronteras entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo espiritual, entre el creador y lo creado. Todo era un océano sin límites, un río que fluía sin resistencia. La unidad era la esencia primigenia de la existencia. Pero entonces, algo sucedió.
El Génesis menciona un instante en el que el hombre fue expulsado del Edén, no por haber incurrido en desobediencia, sino por haber adquirido un conocimiento que lo separó de su auténtica naturaleza. He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, Génesis 3:22. No fue la pérdida del paraíso lo que condenó a la humanidad, sino la ilusión de la separación, la creencia de que ya no formaba parte del todo. La conciencia de la dualidad marcó la caída. Los antiguos gnósticos comprendieron que el mayor engaño no fue la transgresión, sino la convicción en un Dios externo, en un creador distinto del propio ser. En los evangelios de Nag Hammadi encontramos un eco de esta verdad. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, entonces estáis en la miseria y vosotros mismos sois miseria. Evangelio de Tomás. El pecado original no fue la infracción de una norma, sino el olvido de la identidad divina. Como un espejo fragmentado, la conciencia dividida de la humanidad reflejaba innumerables imágenes, ninguna de ellas completa. El yo nació en el instante en que la totalidad fue reemplazada por la identidad individual. El ser, antes eterno e inmutable, se vio atrapado en una máscara temporal. Así, la mente humana comenzó a percibir un mundo de contrastes, luz y sombra, espíritu y materia, tiempo y eternidad. Pero todo ello no eran más que ilusiones proyectadas en la caverna de Platón, sombras que emergían del velo de la percepción. El antiguo hermetismo entendió esta verdad y la expresó en las palabras de Hermés Trismegisto: todas las cosas son una sola cosa, y la separación entre ellas es solo una ilusión del pensamiento. Pero el pensamiento se convirtió en un tirano, y la humanidad empezó a creer en las fronteras que ella misma había delineado. De la unidad surgió la multiplicidad, de la armonía nació la contradicción, y así la conciencia descendió a la prisión de la materia, convencida de que su destino era el exilio. En el Corpus Hermeticum, el divino Poimandrés revela un misterio profundo: descendí y vi una gran confusión. Escuché una voz que clamaba desde el abismo: yo soy el fuego que arde en todo, pero nadie me reconoce. La chispa divina jamás se extinguió, pero el hombre dejó de verla, sumido en la ilusión de que había algo fuera de sí mismo que debía buscar. Así nacieron las religiones, los cultos a deidades ajenas, los sacrificios y los templos de piedra. La separación se convirtió en dogma y el hombre pasó de ser creador a siervo. Sin embargo, las tradiciones más antiguas susurraban un secreto a los iniciados: la caída no fue un descenso real, sino un letargo profundo. La Cábala habla del concepto de Tzimtzum, la contracción de la divinidad para dar origen al mundo. Dios no se alejó de su creación, sino que se ocultó dentro de ella. El vacío no es ausencia de lo sagrado, sino su disfraz. Lo que denominamos mundo no es más que la manifestación velada de la divinidad, un juego de espejos donde el uno parece haberse perdido. El taoísmo comprendió esta esencia con una claridad absoluta: el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Sin nombre es el principio del cielo y la tierra, con nombre es la madre de todas las cosas, Tao Te Ching. En otras palabras, la verdad reside en el silencio anterior a la fragmentación. Desde el momento en que algo recibe un nombre, se separa del todo y comienza su exilio. Los chamanes mesoamericanos sabían que la realidad es un sueño, y que el auténtico despertar consiste en recordar que todo es una emanación de la conciencia. Carlos Castañeda, en su aprendizaje con Don Juan, describe este proceso como detener el mundo. Al hacerlo, se disuelve la estructura mental que nos hace creer en la individualidad separada, y lo que queda es la percepción directa de la unidad. El verdadero pecado original no es una falta moral, sino una grieta en la percepción. Cuando la conciencia dejó de verse como parte del todo y comenzó a percibirse como algo aislado, nació el miedo, miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre. Pero todos estos temores no son más que reflejos de la gran falacia, la idea de que algo puede estar separado de su fuente. Si el pecado original fue la fragmentación, la redención no es otra cosa que el regreso a la unidad. No a través de la adoración de un Dios externo,
ni mediante la sumisión a normas impuestas, sino por la disolución del yo en el océano de la conciencia. No es un camino de aprendizaje, sino de desaprendizaje. No se trata de acumular conocimientos, sino de despojarse de todo lo que ha sido impuesto sobre la mente. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas. Continuemos. Los antiguos místicos y gnósticos comprendieron que la mayor herejía no consistía en desafiar la autoridad religiosa, sino en atreverse a recordar. Porque recordar implicaba entender que la distancia entre el ser humano y la divinidad no era más que una ilusión impuesta, una barrera edificada con dogmas y temor. En el Evangelio de Tomás, una voz ancestral susurra: si extraes lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo extraes, eso que no saques te destruirá. Aquí yace el verdadero secreto. El conocimiento no se impone desde afuera, sino que se redescubre en el interior. Lo prohibido no es aquello que permanece oculto en textos olvidados, sino lo que yace dormido en el corazón de cada individuo. El Corpus Hermeticum refuerza esta idea cuando Hermes Trismegisto proclama: el hombre es un dios mortal, y los dioses son hombres inmortales. No existe una diferencia esencial entre ambas naturalezas, solo distintos grados de despertar. Sin embargo, aquellos que comprendieron esta verdad fueron perseguidos. Sus escritos fueron incinerados, su sabiduría suplantada por la sumisión. Porque si la humanidad supiera que la divinidad le pertenece por derecho, ¿qué poder podrían ejercer sobre ella las estructuras de control? El cristianismo primitivo, antes de ser domesticado por concilios e imperios, aún conservaba la llama de este conocimiento. Jesús mismo citó el Salmo cuando fue acusado de blasfemia. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Juan 10:34. Pero su mensaje no trataba sobre adoración ciega, sino sobre el recuerdo de la esencia primordial de cada ser humano. Los primeros seguidores del camino sabían que no se trataba de una salvación otorgada por una entidad externa, sino de una iluminación que debía alcanzarse por uno mismo. Y esa enseñanza era peligrosa. Los gnósticos comprendieron que el verdadero enemigo del hombre no era Satanás, sino el olvido. En el Evangelio de Felipe se declara: la ignorancia es la madre de todos los males. Aquello que no conoces te esclaviza, aquello que conoces te libera. Así nació la gran conspiración contra la memoria ancestral. Se destruyeron los templos del conocimiento, se reescribieron las escrituras, se enterraron las verdades bajo siglos de superstición y miedo. Y, sin embargo, siempre hubo quienes susurraron la verdad en los márgenes de la historia, quienes se negaron a olvidar. La tabla de Esmeralda, atribuida al propio Hermes Trismegisto, encierra una verdad inmutable que resuena con el mensaje del Salmo 82. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. No hay separación entre lo humano y lo divino, solo reflejos de una misma esencia. Pero la humanidad ha sido entrenada para mirar hacia el cielo en busca de un Dios externo, ignorando que la verdadera divinidad reside en su propia existencia. En los textos cabalísticos se habla de la Sejina, la presencia divina que no es ajena a la creación, sino que mora en cada ser. La Cábala enseña que el ser humano no debe esperar la redención desde afuera, sino reconocer que el universo entero es una manifestación de su propia conciencia. Dios se oculta para que el hombre lo descubra dentro de sí mismo, enseñan los sabios judíos. Y, sin embargo, las religiones han distorsionado este mensaje, reemplazándolo con dogmas de obediencia y sacrificio. El hinduismo, en su expresión más profunda, sostiene la misma verdad. En los Upanishads se encuentra una sentencia que resuena con el Salmo 82. Tat Tvamasi, tú eres eso. El alma individual no es más que una manifestación del Brahman, la totalidad del ser. Pero para comprenderlo,
El hombre debe desprenderse de la ilusión de su insignificancia, debe abandonar la prisión de los sentidos y del pensamiento condicionado. Los chamanes toltecas sabían que el mundo es un acuerdo perceptual, una construcción mental impuesta sobre la realidad. Carlos Castañeda, en sus relatos de aprendizaje con Don Juan, describe cómo los videntes precolombinos podían alterar la estructura de la existencia cuando dejaban de percibirse a sí mismos como seres limitados. El truco está en darse cuenta de que nunca hemos dejado de ser infinitos, enseñaba el viejo brujo. Pero este conocimiento ha sido ridiculizado, minimizado y disfrazado de superstición para que la humanidad nunca recuerde su poder. Entonces, si todo indica que el hombre es Dios, ¿por qué persiste la esclavitud de la mente? Porque aquellos que controlan la historia entendieron que un Dios que ignora su divinidad es más fácil de someter que un simple mortal. Así se fabricó la idea del pecado original, la culpa eterna, la necesidad de un intermediario entre el ser humano y la divinidad. Se instauraron estructuras donde solo unos pocos podían interpretar lo sagrado, mientras el resto debía conformarse con una fe ciega. Pero la verdad no puede ser destruida, solo olvidada. Y en cada época surgen aquellos que comienzan a recordar. En los márgenes de los textos sagrados, en manuscritos olvidados, en las enseñanzas de herejes y sabios prohibidos, la misma idea resurge una y otra vez. El Salmo 82 no es un simple versículo, es un testimonio de lo que la humanidad ha sido forzada a olvidar. Y la pregunta que queda suspendida en el aire es inevitable. Si el hombre ya es Dios, ¿qué lo separa de su propio trono? ¿Y quién se beneficia de que nunca lo reclame? Capítulo 4. El poder de la palabra y la creación de la realidad. En los albores del tiempo, antes de que el hombre olvidara su naturaleza divina, la palabra no era un simple instrumento de comunicación, sino de creación. No se hablaba para describir el mundo, sino para manifestarlo. La vibración del sonido no era un eco pasajero, sino la fuerza misma que daba forma a la existencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice el Evangelio de Juan. Esta frase, tantas veces repetida y tan pocas veces comprendida, encierra la clave de un misterio que se ha intentado ocultar bajo dogmas y doctrinas vacías. La palabra no es solo un vehículo, sino el principio mismo de la realidad. Los antiguos lo sabían. En Egipto, el dios Ta creaba el mundo mediante el poder de su voz, declarando cada cosa a la existencia desde el océano primordial del Nan. En la India, los Vedas hablan del VK, el lenguaje primordial del universo que los sabios rishis podían escuchar y traducir en mantras sagrados. En la Cábala se enseña que el alfabeto hebreo no es un simple conjunto de símbolos, sino estructuras vibracionales sobre las cuales se edifica la realidad. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Génesis 1:3. Pero lo que no se nos dice es que esta misma capacidad de convocar la luz no es exclusiva de un Dios externo, sino inherente a la conciencia humana. La tabla de Esmeralda declara: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Si el universo fue hablado a la existencia, entonces cada pensamiento verbalizado es una chispa de esa misma fuerza creadora. No es casualidad que en las tradiciones místicas se enseñe que los nombres tienen poder, que decir una verdad con convicción puede alterar el tejido mismo de la realidad. Los antiguos sabían que la palabra no es solo sonido, sino intención manifestada. Había dos caminos, uno de luz y otro de tinieblas, y la lengua era el instrumento de ambos, dice un manuscrito de la comunidad del Mar Muerto. Porque quien domina la palabra, domina el mundo. Y si las palabras pueden transformar el agua, ¿qué efecto tienen sobre la mente, el cuerpo y el universo? El Kybalión, uno de los escritos fundamentales del hermetismo, enseña que el todo es mente. Si la realidad es de naturaleza mental, entonces la palabra, que actúa como un puente entre el pensamiento y la manifestación, se convierte en la herramienta más poderosa del ser humano. Pero no basta con hablar. La clave reside en la vibración, en la intención con la que se pronuncian los sonidos. Los mantras védicos no son meras oraciones, sino códigos vibracionales que resuenan en la estructura misma del cosmos. El Om,
El sonido primordial no es solo un concepto, sino una frecuencia que, al ser entonada, armoniza la conciencia con el ritmo del universo. En el Evangelio de Tomás, un pasaje olvidado por la tradición ortodoxa revela un secreto que resuena con esta verdad. Si lo que sale de vuestra boca proviene de vuestro corazón, os salvará. Pero si lo que sale de vuestra boca no viene de vuestro corazón, os condenará. Aquí yace el principio esencial de la creación consciente. La palabra solo tiene poder cuando es pronunciada con conocimiento y propósito. No es suficiente repetir frases vacías ni recitar plegarias mecánicamente. La auténtica magia del verbo radica en la fusión entre pensamiento, emoción y vibración. Las ancestrales tradiciones chamánicas de América también comprendieron este principio. Para los toltecas, la palabra impecable era la clave del poder. Don Miguel Ruiz, heredero de esta sabiduría, lo expresó en los 4 acuerdos: sé impecable con tus palabras. Usa el poder de tu palabra en la dirección de la verdad y el amor. Porque cada palabra emitida es una semilla que germina en el campo de la realidad. Hablar con miedo y duda genera cadenas invisibles, hablar con claridad y determinación abre puertas que parecían cerradas. En los rituales herméticos, el conocimiento de los nombres sagrados era esencial. En la tradición esotérica, los nombres divinos no eran meros identificadores, sino vibraciones que contenían la esencia de aquello que representaban. YHWH, el tetragramatón, vinculaba al iniciado con las fuerzas creativas del universo. Este principio se repite en las enseñanzas de la alquimia y la cábala. Conocer el verdadero nombre de algo es poseer dominio sobre ello. Sin embargo, el mundo moderno ha trivializado la palabra. El lenguaje ha sido distorsionado, convertido en un instrumento de manipulación y confusión. Orwell lo advirtió en 1984, al describir la neolengua, un idioma diseñado no para expandir el pensamiento, sino para restringirlo. Porque quien controla el significado de las palabras, controla la percepción de la realidad. Esta es la verdadera contienda de nuestro tiempo, no una guerra de ejércitos, sino una batalla de narrativas. Nos han enseñado a hablar sin conciencia, a olvidar que cada palabra es un decreto, que cada pensamiento verbalizado es un pacto con el universo. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo recuperar el poder de la palabra? ¿Cómo volver a la conciencia de que cada sílaba pronunciada moldea nuestra existencia? La respuesta yace en la intención, en el acto de hablar con plena conciencia de que lo dicho se convierte en realidad. No se trata de repetir afirmaciones sin convicción, sino de sentir en cada palabra la fuerza de la creación. Hablar con verdad es hablar con poder, hablar con miedo es encadenarse a la ilusión. En el Apocalipsis se dice: de su boca salía una espada afilada de 2 filos. La palabra es esa espada, puede crear o destruir, puede liberar o esclavizar. Todo depende de cómo se utilice. Si todo lo que existe es vibración, si el universo es sonido manifestado, entonces recuperar el poder de la palabra es recordar que cada uno de nosotros es un verbo encarnado, una voz con el potencial de moldear la realidad misma. Pero, ¿estamos listos para asumir la responsabilidad de nuestras palabras? ¿O preferimos seguir hablando sin pensar, sin sentir, sin comprender que cada sonido emitido es un hilo tejido en la gran red de la existencia? Capítulo 5. Otras tradiciones que enseñaron lo mismo. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido transmitido de boca en boca, oculto en símbolos y mitos que, lejos de ser meras ficciones, contienen las claves de lo que siempre ha sido. Como el río que cambia su cauce pero nunca su esencia, las verdades eternas han adoptado múltiples formas en diversas tradiciones. Sin embargo, bajo la superficie de nombres distintos y relatos aparentemente inconexos, una misma llama arde en el corazón de todas las enseñanzas. En Egipto, la voz de Hermes Trismegisto resonaba en los templos, repitiendo el axioma primordial: Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. La divinidad no era externa ni distante, sino inmanente, vibrante en cada partícula de la existencia. Esa misma verdad la encontramos siglos después en los Upanishads, donde el sabio declara: Tat Tvam Asi, tú eres eso.
Lo divino no es algo que se deba alcanzar, sino recordar. No es una promesa lejana, sino la sustancia misma de la que estamos hechos. Los místicos hebreos, guardianes de los secretos de la Cábala, cifraron en el árbol de la vida el viaje del alma de regreso a su origen. En el Zohar se dice: antes de la creación, la luz infinita llenaba toda la existencia. Para que algo pudiera ser manifestado, la luz debió contraerse. Aquí yace un misterio profundo. La ilusión de la separación no es un castigo, sino el velo que hace posible la experiencia. El descenso al mundo material no es una caída, sino un sendero hacia el autoconocimiento. Lo mismo enseñaban los gnósticos cuando hablaban del pleroma, la plenitud original de la que la humanidad ha sido desterrada, no por una condena, sino por el olvido de su verdadera identidad. El Buda, al meditar bajo el árbol de Bodhi, comprendió lo que los sabios védicos ya habían vislumbrado: la realidad no es más que una danza de la mente, una ilusión tejida por deseos y miedos. En el Lankavatara Sutra se dice: el ego es el velo que impide ver la totalidad, el filtro que fragmenta lo que en su esencia es indivisible. Las grandes enseñanzas están entrelazadas en el tejido de la historia. Todas nos conducen a una misma comprensión: somos los arquitectos de nuestra propia realidad, y el verbo es la herramienta con la que la moldeamos. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video. No te lo pierdas. Además, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con aquellos que amas. Juntos podemos transformar nuestras vidas.